Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 9. Así es la vida. El silencioso zumbido del motor y el crujido de las ramas al romperse bajo los neumáticos perturbaban la quietud del bosque. Una motocicleta avanzaba sobre las hojas amarillentas. Su conductor iba vestido casi completamente de negro. Una chaqueta gruesa, pantalones de tela áspera, una máscara de gas y un armamento pesado atado a la espalda. Se movía entre los árboles con soltura, como si se conociera la ruta de memoria. ¡Guau, guau! Se escuchó un ladrido desde atrás. Un perro de pelaje amarillento con manchas claras corría tras él. Cruzaron el bosque y llegaron a la base de una montaña baja. Aquí hubo una mina activa, de la que ahora solo quedan ruinas. A juzgar por el letrero podrido tirado en el barro, este lugar llevaba mucho tiempo abandonado. Se acercó a una enorme puerta metálica, medio oculta bajo la hierba y pintada para mimetizarse con la roca. Introdujo una llave y la giró, luego insertó otra encima y también la giró. Apretando las manos, empujó lentamente la pesada puerta. Esta emitió un crujido largo y chirriante. Estaba oscuro adentro. El hombre encendió su linterna, cuyo haz atravesó el aire polvoriento. Caminó por un pasillo estrecho hasta llegar al generador. Unos cuantos tirones después, cobró vida con un ruido sordo y constante. Al accionar un par de interruptores en el panel de control, escuchó cómo las lámparas del lugar se encendían una a una. Imagen 1. Ahora estaba claro que esto no era solo un refugio. Alguien había convertido la vieja mina en una base completa. Una armería, un pequeño rincón de laboratorio con tubos de ensayo, una cocina improvisada y un almacén lleno de cajas, cajones y repuestos. Al fondo había un garaje, donde un vehículo yacía oculto bajo una lona, cubierto por una fina capa de polvo. Imagen 1. El hombre se dirigió a la cocina. Abrió un estante, sacó una lata de comida, la abrió con un cuchillo y la vació en un tazón. El perro trotó de inmediato, meneando la cola rápidamente. Tomó una olla vieja, la llenó de agua, la puso al fuego y la encendió. Cuando el agua hirvió, añadió algunas raciones, se sentó a la mesa y se quitó la máscara de gas con una profunda exhalación. Debajo se veía un rostro pálido y demacrado. Casi sin pelo, con las mejillas hundidas y los ojos rojos e inflamados que parecían quemados por el insomnio y el dolor. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo enfermo. La vida es una mierda. Siempre lo ha sido, y lo sabía. Claro que, ¿quién no? El truco está en no obsesionarse, en no darle vueltas a ese pensamiento sin parar. Simplemente sigues adelante, preocupándote solo por lo que puedes cambiar. Valoras lo que aún tienes. Y yo lo hice. A pesar de todo, seguía viva. Lo que significaba que aún podía cambiar algo. Después de inyectarme el compuesto B, finalmente supe que era realmente. En esencia, el virus aislado no era una cura, sino un arma. Atacaba al Cordyceps, destruyéndolo desde dentro y matando a los infectados a nivel celular. Los científicos de ese laboratorio no pretendían salvar a la gente. Querían eliminar la amenaza de un solo golpe. Pero crear una versión segura de la toxina, una que no fuera letal para los humanos, había estado fuera de su alcance. Todos sus intentos se redujeron a un solo objetivo: desarrollar una forma del virus que pudiera matar al hongo. No tenían tiempo. Tal vez si hubieran tenido unos meses más, podrían haberlo logrado. Acabar con la infección de un solo golpe. Ya entonces lo entendí. Curar a alguien ya infectado con Cordyceps era casi imposible. Se podía ralentizar su avance, sí, pero extirparlo por completo y no. Con el tiempo, el hongo se extendió tanto que se convirtió en parte de la persona. Indivisible. Cuando la agonía infernal me golpeó después de la inyección, solo deseaba una cosa para que todo terminara de una vez. Quería morir. Pensé que ese era el fin. Pero entonces, desperté. Rodeado de cadáveres, en un laboratorio frío. Abrí la puerta de golpe y salí tambaleándome, sin apenas sentir nada. No sé quién entró después de mí. Parecía que alguien había limpiado todos los cuerpos amontonados en una habitación. Pensé mucho en cómo sobreviví. Incluso me hice pruebas. Todo el equipo seguía en el laboratorio, y no tenía ni idea de cómo usarlo. Tuve que aprenderlo en mi propio cuerpo. El Cordyceps no había muerto. Seguía dentro de mí, en lo más profundo de mi cabeza. Pero el compuesto lo había debilitado gravemente. Dejó de mostrar signos de actividad, como si hubiera entrado en letargo. Esperaba que eso significara que estaba muerto.
Con el tiempo, me di cuenta de que había vuelto a crecer, recuperando el control de mi cuerpo. Tras releer las notas y los diarios, comprendí que lo único que podía hacer era frenar su propagación y matarme en el proceso. Había otra cara de la moneda. El parásito protegía a su huésped para asegurar su propia supervivencia. Vivía al límite, sin dejar que se apoderara de mi mente, pero tampoco me dejaba morir. Conseguí inventar algunas cosas para seguir adelante. Creé un filtro para la máscara de gas, a través del cual tenía que respirar constantemente para mantener este frágil equilibrio. La fórmula no era complicada. Carbón molido, cobre y plata en polvo, y finas fibras de tela empapadas en extracto de pino. No era un sistema perfecto, pero funcionaba. Seguía vivo, lo que significaba que no había sido en vano. Al principio me sentí insoportablemente extraño, luego llegó la aburrida aceptación nacida de la desesperanza. Pasé casi un mes en ese laboratorio estudiándome, y me fui solo porque llegaron los militares y tomaron el control del lugar. La zona de cuarentena de Pittsburgh se levantó en cuestión de días. Cuando la vi un mes después, los muros ya tenían 5 metros de altura, con hombres armados patrullando la cima. Sabía que nunca entraría. Era más probable que me dispararan en cuanto me vieran que dejarme entrar. Así que tuve que buscar un nuevo lugar. Me dirigí al sur y pasé mucho tiempo estudiando mapas antiguos hasta que encontré una mina abandonada. Así fue como me instalé allí, transportando todo lo que pude rescatar en mi camioneta. Primero el equipo de laboratorio, las herramientas, un molinillo para plata y cobre, todo lo que necesitaba para hacer mis filtros. Durante un año entero recorrí las carreteras del estado. Los infectados ya no eran la mayor amenaza. Los supervivientes eran peores, los que querían quitarte lo último que te quedaba. Los ataques se volvieron rutinarios, y me di cuenta de que era hora de reforzar mi camioneta como es debido. Soldé placas adicionales por toda la carrocería y protegí las ruedas traseras. Tuve que dejar las delanteras como estaban. Pasó el tiempo, y la mina abandonada se convirtió poco a poco en una verdadera base. Allí pasaba todo el tiempo, a solas conmigo mismo. Guau, ladró Woody brevemente, como para recordarme que todavía estaba allí. Tomé un sorbo de agua, me apoyé en la mesa y me levanté. Luego me puse a lavar los platos, lavando todo con lo poco que quedaba en el tanque que tenía que rellenar manualmente. Todavía no había encontrado la manera de establecer una fuente de agua permanente. Cavar un pozo a mano era una pesadilla, y traer equipo de perforación era otra historia, además, no tenía ni idea de cómo usarlo. Por suerte, había un río no muy lejos. Traje agua desde allí, la pasé por un sistema de filtración y conseguí algo casi potable. Los infectados eran raros por aquí, y no había encontrado ningún rastro de Cordyceps en el agua. No sabía cuánto tiempo seguiría así, pero por ahora, era habitable. Buddy había crecido, se había vuelto fuerte y obediente. Dedicaba todo mi tiempo libre a enseñarle órdenes. No era profesional, pero Víctor había tenido conocidos en el servicio que entrenaban perros, y le habían contado algunas cosas sobre sus métodos. Fue suficiente para enseñarle a Buddy lo básico. Recientemente, me topé con rumores sobre las luciérnagas. Se decía que surgieron después de que Fedra endureciera sus normas en las zonas de cuarentena. Esto desató una ola de protestas, y tras la primera gran redada, donde los soldados usaron armas pesadas, nació todo un movimiento. Sinceramente, no me importaba su conflicto. No me correspondía decidir quién tenía razón. Lo que importaba era otra cosa. Habían comenzado a buscar una cura. Supuestamente, Fedra también continuaba con sus investigaciones de laboratorio, pero según los rumores que oí, su objetivo no era el tratamiento, sino la erradicación. Pronto iré a la zona de cuarentena. Quiero aprender más sobre las luciérnagas, ver quiénes son realmente. No puedo quedarme de brazos cruzados esperando una cura milagrosa. Mientras su grupo siga creciendo y fortaleciéndose, tengo la oportunidad de influir en el desarrollo de una vacuna. A diferencia de Fedra, que probablemente me enviaría directamente a una mesa de operaciones. No podía llevar mucho. Cuanto menos lleves, más posibilidades tienes de pasar desapercibida. Me acerqué al espejo y me aseguré de no llamar demasiado la atención. ¡Ay, mi calva! Antes tenía una espesa cabellera oscura, y ahora solo piel desnuda, brillando bajo la luz. Sí, exhalé, pasándome una mano por el cuero cabelludo. Cogí una bolsa pequeña. En el fondo, guardé con cuidado un par de filtros de repuesto, una máscara de gas vieja y me puse una menos visible. Era casi un respirador estándar, solo que sin filtros laterales, así que podía cubrirlo con una mascarilla de tela normal. Le puse una manguera a un lateral y me fijé el filtro a la espalda.
Incómodo, pero mejor que nada. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Así es la vida 2. Luego vinieron los pocos suministros que podía usar para comerciar en la ciudad si era necesario. Cigarrillos, balas, y cosas pequeñas. Después de ajustar la bolsa, la dejé junto a la pared. Luego me quité el uniforme oscuro y me puse algo más sencillo. Casi listo para ir. Amigo, llamé. El perro se levantó de su cama y se acercó, estirándose. Tengo que irme. Quizás por un mes, quizás más. ¿Recuerdas cómo te enseñé a cazar? En tu plato hay comida para un tiempo. Y si se acaba, ya sabes cómo conseguir la tuya. Le acaricié suavemente el hocico y me dirigí al taller. Tomé un bidón de gasolina, lo revisé y me dirigí hacia la salida. Como siempre, el perro me siguió. En la puerta me detuve y lo miré. Guardia, dije. Se quedó paralizado, luego regresó a la puerta a regañadientes y se acostó, viéndome marchar. Vi que quería correr tras de mí, pero se quedó, tal como le habían enseñado. Cargué gasolina en la moto de enduro, arranqué el motor y me lancé a la carretera. Nunca había estado en una zona de cuarentena y, legalmente, no había forma de entrar. Un contrabandista me había indicado la ruta. Había entrado y salido más de una vez, rebuscando en la ciudad y volviendo a entrar discretamente después. Fedra no dejaba salir a nadie. Solo sus escuadrones patrullaban las calles, eliminando a los infectados y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Lo había visto varias veces e intercambiamos suministros por información. La primera vez fue en una ferretería donde estaba rebuscando. No le disparé al verlo, y estaba desarmado. Hablamos y nos despedimos sin problemas. Los asaltantes eran lo peor de la ciudad. Merodean por las calles como ratas, escondiéndose de Fedra, pero en cuanto ven una oportunidad, atacan a cualquier viajero que encuentran. Aún había gente viviendo fuera de la zona, pero cada día había menos. La principal amenaza ahora provenía de las manadas infectadas. Casi nunca vagaban solos. Se movían en grupos, como un solo organismo, como si percibieran la presencia de los vivos. Y siempre se dirigían hacia ellos. Me detuve no muy lejos de la ciudad. Decidí no apresurarme y explorar primero. Inspeccioné los edificios y encontré un punto estratégico. Subí lentamente, a veces abriéndose paso entre secciones derrumbadas, agarrándome a las cornisas para impulsarme. Al llegar al tejado, saqué mis binoculares y observé los alrededores. La ciudad estaba gravemente dañada. Tras varios bombardeos, Fedra había intentado expulsar a los infectados, pero nunca lo logró del todo. Muchos edificios se habían derrumbado en montones de hormigón y varillas, y solo el contorno de las calles insinuaba que alguna vez hubo vida aquí. La ruta atravesaba un antiguo centro comercial, luego pasaba por una hilera de oficinas y, más adelante, por un complejo residencial. Desde allí, se podía descender a las alcantarillas y pasar bajo los muros de la zona de cuarentena. Había soldados patrullando allí, pero si pagabas, te dejaban pasar. Y si no te pillaban, no tenías que pagar nada. Tras bajar, encontré un lugar para esconder la motocicleta y la cubrí con escombros viejos. Solo llevaba una Glock. La pistola estaba escondida bajo mi ropa, junto con un cuchillo de caza, mis pertenencias menos visibles. Caminar por las calles no era una opción. Fedra lo controlaba todo. Sus patrullas recorrían las avenidas constantemente. Si me veían, podrían abrir fuego o arrastrarme a su base. La forma más segura de llegar a las murallas era a través de los edificios. De lo contrario, los tiradores de las murallas podrían eliminarme. Caminando por el borde de la calle, oí el sonido de un motor. Me colé en un edificio y subí. El vehículo se acercó. Una camioneta reforzada con laterales blindados, con soldados sentados en la parte trasera con las armas listas. En cuanto pasaron, me apresuré hacia el centro comercial. Dentro del centro comercial, encendí mi linterna y miré el atrio vacío. Todo estaba en silencio, salvo por el eco de mis pasos. Encontré la señal de ruta y la seguí. Pasar fue bastante fácil, pasando por delante de escaparates donde aún había restos de mercancía esparcidos. Vi joyas esparcidas por el suelo, ahora sin valor. Ya nadie necesitaba ese tipo de cosas. Hoy en día, lo único que importaba era la comida y la munición. Todo lo demás era prácticamente basura. Parte del muro se había derrumbado por los bombardeos, así que crucé al siguiente edificio fácilmente, corriendo por un estrecho pasaje. Al ver más señales, me di cuenta de que tenía que subir más. Los contrabandistas rara vez viajaban solos. Solían ir en parejas, a veces en grupos pequeños. Mientras uno buscaba o rebuscaba, el otro vigilaba.
Así tenía más probabilidades de sobrevivir. Con el tiempo, empezaron a aparecer cada vez más tipos de infectados. Los corredores de la primera etapa. Todavía parecen humanos, pero cada día pierden más la cabeza. A continuación están los acosadores, los más astutos de todos. Podrías encontrarlos dentro de edificios, en túneles, en rincones estrechos. Depredadores cautelosos, escondidos en las sombras, atacando sin previo aviso. Luego llegaron los chasqueadores. Se orientan no por la vista, sino por la ecolocalización. Hacen clic, dejan que el sonido rebote en los objetos y moldean el mundo a partir de los ecos. El hongo retorció sus cuerpos y sistemas nerviosos, haciéndolos más resistentes y difíciles de matar. Su punto débil es la ceguera total, por eso prefieren quedarse dentro de casa que fuera. Y lo peor es que comparten información. En cuanto uno percibe algo, el sonido se propaga por todos, y cada uno sabe que hay una presa cerca. Encontré un armario junto a la pared, lo arrastré hasta el hueco del techo, me subí y me impulsé hacia arriba. Parecía un edificio de oficinas. Un largo pasillo que se extendía al frente, filas de oficinas vacías y destrozadas a ambos lados. Al llegar al final, bajé por un trozo de pared derrumbado y acabé de nuevo en el primer piso. Desde una ventana rota, vi los muros de la zona de cuarentena. Guardias afuera, patrullas, francotiradores en las torres. Aún dejaban entrar a la gente, pero con mucha más cautela que antes. El espacio dentro de la zona estaba prácticamente agotado, y cualquiera que intentara entrar sin permiso ya no solo era detenido, sino que le disparaban al instante. Un poco más adelante, noté una mancha oscura en el suelo. Sangre, murmuré. Derramada hace 2 días. Nada más. Se había secado, pero aún era visible. Parecía que alguien había sido asesinado. Y como no había cuerpo, o bien se lo habían llevado a rastros o la persona se había ido por su cuenta. Creí más en la segunda opción. Moviéndome con cuidado, entré al pasillo. Cliqui cliqui, un escalofrío me recorrió la espalda. Reconocí ese sonido al instante. Apagué la linterna al instante. En la penumbra, a través de las grietas de las paredes por donde se filtraban los rayos de luz exterior, vi la silueta de un chasquido. Se movía lentamente, sacudiendo la cabeza y produciendo chasquidos agudos e irregulares. Era posible atravesar los clickers siempre que no llamaras la atención. Eran ciegos, pero increíblemente sensibles. Cada clic era un pulso de radar. Tras el eco, el clicker se congelaba, a su manera. Esas fracciones de segundo eran las que permitían moverse. Clic clic y, a juzgar por los ecos, había al menos 4. Quizás más. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 11. Campamento de Pittsburgh. Me quedé paralizado, observando a los clickers. Todos estaban muy afectados por el hongo. Aún no estaban en la fase final, así que su ecolocalización funcionaba peor de lo que debería. Había realizado pequeños experimentos más de una vez, registrando el comportamiento de los infectados. Quiérase o no, es la base de la supervivencia. Sin práctica, es imposible predecir sus reacciones y comportamiento. Chick-CHKK, su traqueteo resonó de nuevo. Conté 2 segundos mentalmente y me levanté, dando unos 10 pasos rápidos antes de quedarme paralizado junto al pasillo, pegado a la pared. El chasquido se hizo más agudo cuando pasé cerca de 2 de ellos. Nunca me dijo que habría infectados aquí, aunque, para ser sincero, nada permanece constante. Chick-CHKK, un clicker se acercaba. Contuve la respiración e intenté calmarme para que mi corazón no latiera tan fuerte. Emitió chasquidos cortos y temblorosos y pasó lentamente, literalmente a un par de pasos de distancia. De cerca, se veían aún peores, como si el cuerpo humano finalmente hubiera dejado de ser humano. Crecimientos por toda la piel, una cara desgarrada desde adentro y dientes que sobresalían. Imagen 1. Su ropa me incomodó. Claramente eran uniformes militares. Soldados. Pero estaban en una etapa avanzada de mutación, y en un lugar como este. ¿Cómo llegaron aquí? A menos que alguien los trajera intencionalmente. Quizás los usaron para impedir la entrada no autorizada al campamento. Tendré que preguntarle a Eric y sacarle las últimas noticias. Finalmente, los infectados pasaron. Por un instante, me permití liberarme de la tensión y me di cuenta de lo débil que respiraba, de lo silencioso que latía mi corazón. Me levanté y caminé con paso suave y sordo por la zona, intentando no molestar a los infectados. Solo quedaban algunos, y noté con alivio que el lugar que necesitaba estaba cerca. La trampilla debía de estar por allí. Tras apartar una capa de escombros, finalmente lo encontré.
Levanté la tapa, la calcé con cuidado y bajé por el estrecho hueco. Luego, con cuidado, volví a colocar la trampilla en su sitio. En cuanto bajé al canal, me impactó un olor espantoso. Era imposible siquiera entender a qué olía, tan intenso que traspasaba la tela. Como las ratas, siempre encontramos la manera de adaptarnos y sobrevivir. A pesar de la tragedia, la humanidad no murió, solo se estancó por un tiempo. Al final del túnel, me encontré con una pesada reja de hierro con una puerta. Al otro lado, estaba cerrada con candado. Me quité la mochila y saqué una fina placa metálica que había hecho con una simple lámina de hojalata. Nada del otro mundo, pero para cerraduras como esta, era casi ideal. Deslicé la placa con cuidado en el hueco entre la carcasa y el mecanismo, busqué el clip de retención, lo empujé y oí un suave clic. La cerradura cedió. Antes de irme, me aseguré de cerrar todo exactamente igual. Al llegar a la escalera, comencé a subir. Levanté ligeramente la trampilla y observé con atención el área a través del estrecho espacio. Era fuerte. El ruido provenía de afuera. No había nadie cerca. Salí del todo y cerré la trampilla tras de mí. Estaba en una habitación pequeña, sin ventanas ni puertas. Noté una abertura baja en la base de la pared. Al salir, me sorprendieron las estructuras bajas que me rodeaban, hechas de diferentes materiales y construidas a toda prisa. Las calles estaban llenas de casas similares, formando una escena inusual. Me detuve a observar el entorno. La gente estaba delgada, agotada, con los ojos llenos de fatiga y silenciosa desesperanza. Una atmósfera de decadencia y desesperación. Había demasiada gente aquí, demasiada. Algunos, al parecer, ni siquiera tenían dónde quedarse. Se sentaban y se tumbaban donde podían. Muchos pedían limosna. ¿Era realmente tan mala la situación en el campamento? Siempre pensé que la situación era difícil, pero no crítica. Que Fedra aún contaba con recursos y fuerza para mantener al menos las zonas seguras. Parece que estaba muy equivocado. Me bastaba recordar los campos que quemaron, la imagen se plasmó de inmediato. Una grave escasez de alimentos. Los cultivos destruidos o infectados, las unidades de almacenamiento sin garantía de supervivencia. Me encontré con almacenes medio derrumbados después de los bombardeos, y lo único que quedaba de comida eran restos. Una crisis alimentaria es lo que nos espera a todos. Incluyéndome a mí. La única razón por la que aún no me muero de hambre es porque estoy solo. Pero incluso mis provisiones están disminuyendo poco a poco. A pesar de mis constantes salidas, nunca tuve grandes reservas. Lo que más temía era morir por el parásito. Necesito ir a la cafetería, ¿sabes dónde está? Pregunté, agachándome junto a un niño de unos 10 años. Le di una barrita. Sus ojos se iluminaron al instante, asintió rápidamente y la agarró, escondiéndola bajo la ropa. En este mundo, los inocentes son los que más sufren. Y parece que nadie podrá cambiar eso jamás. Quizás algún día, mi búsqueda de una vacuna me brinde al menos alguna oportunidad. Lo mejor que puedo hacer es poner todo mi empeño en ello. El chico me guió rápidamente entre la multitud. A pesar de la dureza de la vida, aún había una leve chispa de movimiento aquí, a diferencia de las zonas muertas del exterior. ¿Llegaste hace poco? Preguntó sin girarse. Sí. Ayer, respondí. ¿Recibieron sus tarjetas? Para comer en la cafetería, necesitan una tarjeta. Los soldados las dan, explicó el chico con una seriedad que no correspondía a su edad. No te preocupes, lo tengo todo, dije. ¿Cómo es la vida aquí? No está mal, dijo, aunque su voz se apagó. Mamá trabaja en una fábrica. Recibe tarjetas todos los días y las usamos para comprar comida. ¿Debería siquiera ayudar a la resistencia, a las luciérnagas? Podrían ser mucho peores que Fedra. Su afirmación sobre alguna medicina podría ser solo una frase bonita y conveniente para atraer a la gente. Necesito averiguarlo todo por mí mismo y decidir. Más adelante se extendía una enorme fila hasta un stand con un cartel sencillo. Punto de distribución de alimentos. Aquí, dijo el niño señalando el final de la fila. Gracias. Escóndelo bien, le dije, dándole otra barra. Para mí no era nada, pero para él era alegría. Gracias. Adiós. Dijo, guardando rápidamente la barra bajo la ropa y, sonriendo, salió corriendo. Eric debería estar trabajando por aquí, lo mencionó una vez. Miré a mi alrededor. Soldados de Fedra vigilaban la zona y mantenían el orden. A veces paraban a la gente y les exigían documentos. Yo no tenía ninguno. No podía dejar que me vieran. Yo tampoco tenía tarjetas de comida, pero aún así hice fila.
En el mostrador podía preguntar si conocían a Eric. Si me acercaba sin esperar, la gente se quejaría y eso llamaría la atención de los soldados. Tuve que hacer cola casi una hora antes de llegar al mostrador. Pan en la mesa, una sopa aguada en una olla grande y unas gachas de avena. Poca variedad, pero parecía que era lo único que tenían. ¿Su tarjeta?, preguntó la mujer del mostrador sin siquiera mirarme. Estoy buscando a Eric, dije en voz baja. Lo siento, no conocemos a nadie con ese nombre. Da tu tarjeta y llévate tu comida. O vete y no retrases la fila, dijo con frialdad. Pero noté cómo arqueó ligeramente una ceja y cómo rozó su dedo con el pulgar. Conocía a Eric. Soy amigo suyo. Dile que Víctor lo buscaba, dije, y me alejé de inmediato, sin esperar una reacción. Alguien detrás de mí ya se estaba enfadando, y no podía llamar la atención. Al alejarme, me detuve en un callejón desde donde aún se veía el mostrador y comencé a observar. Pero no salió nadie. No vi a Eric entre los trabajadores. Parecía que contactarlo sería más difícil de lo que pensaba. ¿Eres tú quien busca a Eric? Escuché detrás de mí. Se acercó un hombre de unos 30 años. Vestía ropa sencilla, una sudadera gris oscura, vaqueros y caminaba con paso seguro. Sí, respondí observándolo atentamente. Ven, dijo brevemente. Me alejó de la plaza donde estaba la cafetería, y mi guardia se puso en guardia de inmediato. Nos acercamos a un edificio, y en la entrada había otro hombre. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Al vernos, apenas reaccionó. Sus ojos estaban ocultos bajo una gorra. La duda me invadió. Mi guía abrió la puerta. Entré y vi al observador que nos seguía. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Campamento 2 de Pittsburgh. Ahora quita la bolsa. Veamos qué tienes ahí, dijo el que me trajo, sacando un cuchillo. Los demás también sacaron sus armas. Una tubería, una palanca, el último sostenía un viejo cuchillo de caza. El más peligroso estaba detrás de mí, armado con una espada. Tendría que ser el primero en irse. Así que no conoces a Eric, dije, maldiciéndome por no haberme dado cuenta antes. Intentaría salirme con la mía. Quizá pienses que soy un blanco fácil. Pero será mejor que te alejes. ¿Oíste eso? Jaja. Somos 4. ¿Qué vas a hacer?, dijo el guía con una sonrisa burlancia. Vamos, quítate la mochila y te dejaremos ir. Tenía una Glock. Acabar con esto con 4 disparos parecía una buena idea, pero el arma estaba enterrada bajo mi ropa. Definitivamente no me darían la oportunidad de alcanzarla. Aunque dudaba que alguno de estos tipos tuviera entrenamiento de combate real. En el peor de los casos, intentaría manejarlos con un cuchillo. Bien, puedo pagarles con cartillas de racionamiento, dije, desabrochando lentamente los botones de mi chaqueta, con la esperanza de alcanzar el arma. Quizás la sola amenaza los callaría. Lester, ve a sujetarlo, dijo el guía. Parecía que había empezado a sospechar. No quedaba tiempo. Tenía que actuar ya. Me giré y me abalancé sobre el que custodiaba la puerta. Saqué mi cuchillo y le clavé la hoja en el estómago. Gritó y se dobló. Lo empujé al suelo y me giré justo a tiempo para ver a otro blandirme un tubo. No pude esquivarlo. Bloqueé el golpe, pero me impactó en el antebrazo, obligándome a apretar los dientes. Todos se abalanzaron sobre mí a la vez, furiosos por la muerte de su amigo. Un golpe de palanca vino desde la derecha. Casi sentí el hueso romperse. En ese mismo instante, otro cuchillo se dirigía hacia mí. Bloqueando el golpe del tubo, agarré el brazo del que empuñaba el cuchillo. Mi propia espada se hundió en su garganta. La pelea no duró ni 10 segundos cuando 2 de ellos murieron. «¡Bastardo!», gritó el último mientras me atacaba. Intenté apuñalarlo también, pero me agarró de los brazos. Lo empujé hacia abajo. Tropezó y cayó al suelo. Casi le clavé el cuchillo en el pecho, pero me retuvo. «¡Maldito imbécil, quítate de encima! Derrick, quítatelo de encima», gritó, esforzándose por mantener mi cuchillo alejado. Intenté mover la espada. Alguien me agarró del cuello y me jaló hacia atrás. Me sujetaron por detrás. El que estaba en el suelo se levantó, agarró el tubo y me atacó con golpes amplios y furiosos. Apuñalé al tipo que me sujetaba. ¡Ah! Aulló, aflojando su agarre. Reuniendo mis últimas fuerzas, me lancé contra el que tenía delante. Chocamos, forcejeando. Le di un cabezazo, le retorcí los brazos y le clavé la espada en el estómago, pero él agarró el cuchillo, impidiéndome sacarlo. Un golpe en la garganta lo hizo aflojar y le hundí el cuchillo bajo las costillas varias veces.
Mis manos y su torso estaban empapados de sangre. Al instante siguiente, algo me golpeó la cabeza. El mundo se oscureció. Las paredes se arremolinaron. Me desplomé, incapaz de comprender qué estaba pasando durante unos segundos. Cuando recuperé el sentido, vi al último que seguía en pie cojeando hacia mí, agarrándose el costado. Se agachó y recogió mi cuchillo. Sus ojos ardían con el deseo de matar. Maldito pedazo de mierda, te voy a destripar, gruñó, acercándose. Levantó el cuchillo. En ese momento, retorciéndome de dolor, rodé de lado y finalmente agarré la pistola. Levanté la mano, apuntándole directamente. El terror brilló en sus ojos y entonces sonó el disparo, desgarrándole el cráneo. Me levanté con esfuerzo, tambaleándome. Tenía que salir. Rápido. Enfundé el arma y me arrastré hacia la ventana tapiada. Con un último arrebato de fuerza, derribé las tablas que me impedían la salida. Caí al exterior y me desplomé sobre el frío asfalto, jadeando. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas temblaban y se negaron a obedecer. Víctor, Víctor, oí una voz apagada. Alguien apareció ante mí, pero su silueta se desdibujó y titiló. Me agarraron y me ayudaron a levantarme. Apoyándome en ellos, seguí adelante. Finalmente, el aturdimiento desapareció y mi visión se aclaró. Parecía que había sufrido una conmoción cerebral. Me di cuenta de que estábamos bajando a un sótano. Y entonces vi a la misma chica que había estado detrás del mostrador antes. ¿Por qué lo trajiste aquí?, preguntó bruscamente. Es mi amigo, respondió Eric. Su rostro reflejaba desaprobación. Aún así, abrió la puerta. Me sentaron en un sofá. Fedra se está volviendo loco. Mató a 3 con un cuchillo y disparó a 1. Si nos encuentran con las armas, nos arrastrarán fuera del muro y nos ejecutarán, dijo, intentando ocultar su ansiedad. Realmente nos hizo un favor. Derrick y su equipo fueron un fastidio para todos, dijo Eric. ¿Y qué? Aunque los matara 3 veces, espetó. Ya no podremos salir del muro. Apuesto a que Fedra buscará armas y a él en cada rincón. Hablaremos más tarde, dijo Eric en voz baja, haciéndole un gesto para que se alejara. Ella me miró enojada, resopló y salió de la habitación. Desataste un auténtico revuelo, Víctor, exhaló Eric, sentándose a mi lado. Sabía que eras duro, pero acabar con 4 tipos tú solo, joder. ¿En qué demonios estaban pensando? Van a por mí, murmuré. Arrastraba las palabras y sentía la mano izquierda entumecida de nuevo. La infección del parásito se estaba extendiendo. Lo último que me ayudó fue el medicamento B, pero solo me quedaba para 4 dosis más y no había podido encontrar más. Tenía las instrucciones, pero no era biólogo. La mitad no tenía sentido. Mostraste comida y pareces y bueno, alguien a quien vale la pena robar. Esa bolsa tuya parecía estar llena, dijo Eric. Toma. De todas formas, no podría vender nada aquí, dije, entregándole mi mochila. Joder, tienes un tesoro aquí, dijo, sacando un paquete de cigarrillos y oliendo. Buenos cigarrillos. Valen mucho. Bueno, me alegra verte, pero ¿qué te trajo a la ciudad? Dijiste que no querías vivir en la zona de cuarentena. Estoy buscando las luciérnagas, dije. SHH, susurró Eric, mirando a su alrededor. Eso es una sentencia de muerte. Todo se fue al garete hace poco. Hubo un motín en la ciudad. Gente armada con palos atacó a los soldados, y las calles se llenaron de sangre y su voz temblaba de miedo. ¿Entonces los mataron a todos?, pregunté. No lo sé con certeza, admitió. Dicen que al principal instigador le dispararon en el acto. Supuestamente algunos sobrevivieron, así que reforzaron los controles de documentos y los registros. No tengo ni idea de cómo lograste colarte sin que te atraparan. ¡Qué suerte tienes! Gracias por ayudarme, dije. Ni lo menciones, hermano, sonrió Eric. Me cuidaste las espaldas en las carreras. Te debo una. Oí un ruido afuera, en algún lugar sobre nosotros. Eric escuchó, salió de la habitación y subió con cuidado para mirar por una estrecha grieta. Permaneció tenso, buscando algún peligro. Al no encontrarlo, esperó, y después de 1 hora, todo se calmó. Apenas logré convencerlos, espetó la niña mientras bajaba las escaleras. Sara, relájate, dijo Eric. Les di 2 botellas de whisky, dijo con expresión agria. Por la molestia, puedes llevarte la mitad de lo que hay en la mochila, murmuré. No necesitamos tus tonterías, replicó con brusquedad. Eric se acercó, le tomó la mano y le susurró algo. Ella lo fulminó con la mirada y se marchó. Parece tu esposa, dije. Casi, sonrió Eric. Le gusta discutir, pero es amable.
Ya que estás aquí, te ayudaré en lo que pueda. Dijiste que buscabas luciérnagas, recuerdo a algunas personas involucradas en el motín. Preguntaré por ahí, dijo, pensándolo bien. Hablamos un rato y empecé a sentirme agotado. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. Apreté la mano izquierda y no sentí nada. Me la pellizqué y no sentí nada. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Plan. Solo unas horas después volví a sentir el brazo. Y con eso, la sensibilidad regresó. Mi hombro palpitaba con un dolor sordo y pegajoso, tan fuerte que no podía sentarme, acostarme ni ponerme de pie. El golpe de la palanca había sido mucho peor de lo que parecía en ese momento. Tenía el hombro y el antebrazo hinchados y me palpitaba de dolor. Tuve que usar un analgésico, aunque mis provisiones eran escasas. Solo las pocas ampollas que había traído de la base militar. Solo cuando el dolor se alivió un poco, finalmente me quedé dormido. Mientras me recuperaba de mis heridas, Eric hablaba a menudo conmigo. Era un contrabandista que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando oficialmente en la cafetería. Técnicamente, Sara estaba al mando. Fedra había establecido 2 puntos de distribución de alimentos donde se repartían las comidas mediante cartillas de racionamiento, pero los soldados no tenían ni el tiempo ni las ganas de encargarse de todo. Así que vigilaban las cafeterías y contrataban a gente para que las gestionara. Así fue como Sara se convirtió en la jefa gracias a Eric. Logró motivar a la gente adecuada. Con el control de la distribución de alimentos, convirtieron la cafetería en una pequeña base semisecreta desde la que dirigían su negocio. Conocían a muchos soldados de Fedra que, por un sueldo extra, hacían la vista gorda cuando parte de los suministros parecía surgir de la nada. No es que nadie se hiciera ilusiones de que todos supieran cómo entraban los productos de contrabando en la ciudad, pero preferían guardar silencio. Aún así, no puedo decir que se lucraran. A juzgar por las sobras en su mesa, no comían mejor que los demás. Cuando le pregunté qué beneficio obtenían de todo esto, Sara respondió bruscamente que no todos podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo la gente se moría de hambre y perdía la cabeza. Más tarde, Eric me contó que su esposo había muerto de hambre. Ella apenas se mantenía en pie, pero él la encontró, la llevó a la zona de cuarentena y la convenció de que se hiciera cargo de la cafetería porque el otro candidato era un auténtico cabrón. Eso era asunto suyo. No tenía por qué entrometerme. Tal como lo prometió, Eric me ayudó a contactar con personas que decían estar relacionadas con las luciérnagas. Aunque llamarlas una unidad sería exagerado. Eran más bien un grupo desesperado y desorganizado que creía en los discursos estridentes que transmitían por radio luciérnagas de verdad de otra ciudad. Aquí, un puñado de personas simplemente retomaron sus ideas y crearon una especie de imitación corrupta de una organización. El reciente levantamiento no había sido una revolución de ideales, sino un último intento por sobrevivir en medio del hambre y las duras condiciones. No somos nadie. No duraremos mucho más, dijo Jacob, uno de aquellos a quienes las autoridades habían empujado hasta el límite. Observé al lastimoso grupo que se escondía en un sótano oscuro como ratas. Sinceramente, no esperaba gran cosa, pero esto era menos que nada. ¿Dónde se encuentran las principales fuerzas de Firefly? Pregunté, intentando no perder la esperanza. Aparecieron en la zona de descanso de Boston, respondió Jacob. Boston y exhalé. Nueva York estaba de camino. La costa siempre había sido una de las zonas más pobladas. Si lograría llegar allí era otra incógnita. Pero de algo estaba seguro. Había muchísimos infectados allí. Ya veo, dije y le entregué los paquetes de comida acordados. Saliendo de su agujero, me dirigí hacia Eric. ¿Encontraste lo que buscabas? Preguntó. No. No servirán de nada, respondí. Aún así no es asunto mío, pero dime, ¿por qué los buscas? Quizás pueda ayudarte. Preguntó Eric con cautela. Solo si eres un científico o un biólogo que puede desarrollar una vacuna, dije. ¿Una vacuna? Exclamó como si no se lo hubiera esperado. ¿Intentas encontrar una cura? Casi me ofendió su cara de sorpresa. ¿Qué? ¿Acaso no parezco noble? ¿O ya parezco alguien que solo se preocupa por sí mismo? Sí. No quiero vivir en un mundo lleno de zombies, respondí. Claro que no iba a decirle que estaba infectada. Si no encontraba una solución, moriría. ¡Qué buena noticia! Me apunto, dijo Eric de repente con entusiasmo. ¿Qué quieres decir con estás dentro? Fruncí el ceño. Ya somos 2. Encontraremos más gente, encontraremos un lugar donde empezar a trabajar en ello, dijo con una extraña confianza, casi infantil. Lo miré con duda.
¿Hablaba en serio? ¿Liderando gente? Ese no era yo. No era un líder, y mucho menos un científico. Disparar bien era lo único que se me daba bien, y eso solo gracias a Víctor. Los recuerdos de mi vida pasada tampoco ayudaban. Por aquel entonces solo me dedicaba al papeleo. Por otro lado, esta idea sonaba mucho mejor. ¿Para qué perder el tiempo luchando contra Fedra? Era inútil y no serviría de nada. Si reuníamos todos los recursos y fuerzas para un solo objetivo, las probabilidades de éxito eran mucho mayores. Si me unía a las luciérnagas, tarde o temprano acabaría luchando contra Fedra, me vería arrastrado a su interminable conflicto y perdería meses, si no años, en el proceso. Por otro lado, enfrentarse a un grupo como este implicaba afrontar los dolores de cabeza que conlleva en momentos como estos. Sobre todo, los problemas de alimentación. Pero era demasiado pronto para pensar en eso. Nada nos impedía, al menos, empezar. ¿Por qué tienes tantas ganas de hacer una cura? Pregunté. Bajó la mirada de inmediato. El rostro, que hacía un momento estaba animado, se oscureció como si lo cubriera una sombra. Había tocado algo que no debía. Tras el derrumbe, todos tuvieron sus tragedias, cosas de las que preferían no hablar. Está bien. Cada uno tiene sus razones, dije. Yo tampoco le había contado las mías. Gracias, respondió Eric en voz baja. Cuando llegamos al sótano, me hundí en el sofá y miré la pared. Tenía miedo de asumir la responsabilidad, pero a la muerte no le importaban mis miedos. O mejor dicho, al Cordyceps no. Solo quería reclamar mi cuerpo. Y si no salía de este lío, ¿quién lo haría por mí? Lo más importante en cualquier grupo es su razón de ser. Si son bandidos, solo viven mientras haya botín. Si el botín se agota o se vuelve demasiado peligroso, el grupo acabará destruyéndose a sí mismo. Fedra es un ejemplo diferente. Es una organización que no surgió de la nada, sino de los restos del ejército, los servicios de inteligencia y lo que quedaba del gobierno. Intentan sinceramente preservar la civilización, construir zonas de cuarentena y, sin ellas, la humanidad habría estado acabada hace mucho tiempo. Pero no todos están preparados para vivir por un propósito superior. Algunos simplemente se aferran al poder, inflan su autoridad y se construyen una vida cómoda, incluso ahora. Si observas a las luciérnagas locales, lo único que las mantiene unidas es su deseo de oponerse a Fedra. No porque sean fundamentalmente diferentes. Simplemente están descontentas con sus vidas. En cualquier lucha, incluso si la causa parece justa, todo se reduce al conflicto. Y a las balas no les importa en qué creas ni por qué luchas. Tenía un objetivo: crear una vacuna. Pero una idea por sí sola no puede alimentar a los hambrientos. No puede mantener a la gente caliente, curar infecciones ni proteger a nadie de la muerte. Tienes que empezar desde abajo. Ya no tenía sentido quedarme en Pittsburgh. No podía hacer nada más allí. Cuando Eric supo que planeaba salir del muro, decidió acompañarme de nuevo a buscar provisiones. Tuvimos que esperar 2 días hasta que su contacto saliera de patrulla y pudiera sacarnos. Tras el tiroteo, la actividad de Fedra se disparó. Revisaban cada rincón y patrullas de refuerzo recorrían el muro casi sin parar. Y la salida estaba justo ahí. También me reuní con los restos de las luciérnagas. La gente estaba desesperada. Entre ellos, encontré a algunos hombres decentes y logré reclutarlos. Pero en cuanto se corrió la voz de que estaba reuniendo gente, las autoridades aparecieron. Criminales, lunáticos, matones de poca monta. Esas conversaciones fueron breves. Los regañaban y los olvidaban. Otros se aferraban a mí, suplicando ayuda. Pero yo no era un samaritano. No iba a ayudar a cambio de nada. 3 de ellos acordaron reunir provisiones con Eric. Trabajarían fuera del campamento, y allí estableceríamos una pequeña base para almacenar lo que encontráramos. Ellos también la vigilarían. 2 de ellos tenían familia aquí, así que no intentarían traicionarme. Ya los buscaban en la ciudad, y el único que podía ayudarlos era Eric. Así que tenían motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Plan 2. Me sentía como una especie de villano, obligando a la gente a tomar decisiones desesperadas. Pero no había otra opción. Si me llevaba a los primeros que encontrara, me matarían al día siguiente por mi equipo. Aunque todo eso ya parecía secundario comparado con lo que me estaba sucediendo. El entumecimiento del brazo izquierdo regresó en cuanto me quité la máscara de gas durante más de 5 minutos. Me quedé mirando mi brazo como si perteneciera a otra persona, como si se negara a escucharme. Tras unos minutos de aire fresco, algo empezó a rascarme el cráneo.
como si mis pensamientos dejaran de ser míos y se transformaran lentamente en algo diferente. En la voluntad del Córdiceps. Necesitaba salir de la zona de cuarentena lo antes posible. Las cosas empeoraban. Esperar, no hacer nada, ahogarme en esta angustiosa y pesada anticipación era una tortura para mí. Todo el año después del laboratorio, estuve trabajando en la base. Buscando suministros, equipo, recopilando libros de medicina. Qué curioso que abriera esos libros y solo viera un montón de palabras sin conexión entre sí. No se llega a ser médico leyendo libros de texto. Era más desesperación que trabajo de verdad. Pero el trabajo en sí me mantenía en marcha. Mantenía mis pensamientos ocupados. Evitaba que me hundiera en la desesperación. Finalmente, esa espera tan pegajosa terminó. Tuvimos que salir por otro lugar. El camino que había usado para entrar al campamento estaba bloqueado. Teníamos que atravesar otra parte de la ciudad y descender a las alcantarillas. Ten cuidado, dijo Sarah, abrazando fuertemente a Eric. Estaré bien. Sobre todo con Víctor conmigo, respondió. ¿Por qué dijo eso? Su mirada asesina me llamó la atención de inmediato. Si le pasa algo, te encontraré y te despellejaré vivo, dijo Sarah. No quería discutir con ella. Solo asentí. En cualquier caso, no tenía intención de poner en peligro a Eric. Era la única persona que conocía lo suficiente como para llamarla amiga. Bueno, no la única. También estaba Buddy. Los 3 nuevos reclutas se unirían más tarde. Primero necesitábamos encontrar un lugar para la base, que era lo que Eric y yo íbamos a hacer. Después, él guiaría a los demás fuera de la ciudad. Perdón por desviar la atención hacia ti, dijo Eric una vez que estuvimos lo suficientemente lejos de Sarah. Olvídalo. No me importa, respondí. La mayoría de las alcantarillas en las calles habían sido selladas con soldadura tras la serie de incidentes que sacudieron la ciudad. Pero debido a la escasez de viviendas, mucha gente vivía en las calles. Sellar cada alcantarilla implicaría demoler manzanas enteras y expulsar a cientos de personas. Fedra no estaba dispuesta a hacerlo. Así que algunas entradas aún podían abrirse si se sabía dónde buscar. Ahí era exactamente a donde nos dirigíamos. En el camino, nos topamos con un par de soldados de Fedra y, por desgracia para mí, uno de ellos decidió revisar nuestros documentos. Papeles, dijo el soldado extendiendo la mano. Aquí tienes, respondió Eric y me guiñó un ojo para tranquilizarme, como queriendo decir que todo estaba bien. Le entregué mis documentos falsificados al segundo soldado. Los revisaron. Los de Eric fueron devueltos casi de inmediato, pero los míos los guardaron demasiado tiempo, como si hubieran notado algo. Todo bien, dijo finalmente el soldado, devolviéndoselos. Esperamos hasta que se fueran y luego giramos hacia la calle, deslizándonos hacia el laberinto de chozas improvisadas y tiendas de campaña descascaradas. ¿Qué tal, Norman? Le preguntó Eric a un hombre con vaqueros y una camisa sencilla. Tenía el pelo rubio polvoriento, un poco sucio por la calle. Aparentaba unos 40, aunque quién sabe. Hoy en día todo el mundo parece mayor. El estrés nos consume más rápido que el tiempo. Está bien. Vamos, respondió. Entramos en su casa, si es que se le puede llamar así. Enseguida empezó a apartar una alfombra. ¿Alguien viene por aquí?, preguntó Eric. Por supuesto. Todos hurgaron por aquí, dijo Norman, mientras quitaba unas láminas de madera contrachapada y abría una alcantarilla. Ya me lo imaginaba. Ahora están contratando gente normal para vigilar a todos. Si alguien empieza a hacer preguntas, quédense callados. No saben nada, no han oído nada, dijo Eric. No sabía qué hacía antes, pero planear este tipo de cosas delante de las narices de soldados armados, y sin siquiera tener un arma, era algo que requería agallas. Había encontrado a quienes patrullaban las salidas de las alcantarillas, había pactado con los soldados para que ignoraran los lugares que necesitaba e incluso había conseguido documentos que no levantaban sospechas. Yo jamás podría hacer algo así. Convencer a la gente no era mi especialidad. Bajamos a la alcantarilla y encendimos nuestras linternas. Eric se puso el respirador y se dirigió con confianza hacia el túnel. Las alcantarillas eran irregulares. En algunos lugares anchas, casi espaciosas, y en otros tan estrechas que teníamos que apretarnos para llegar a la red principal. Mira, recuerda esto, dijo Eric, señalando su marca en la esquina de la pared. ¿Ves esta pequeña línea? Te indica la dirección. Si está arriba, ve a la izquierda. Si está abajo, ve a la derecha. Señaló la línea que cruzaba una diminuta X apenas visible. Lo tengo, dije. Por cierto, dame tus documentos, dijo Eric.
No pregunté por qué. Simplemente lo saqué del bolsillo interior y se los entregué. Los abrió. Entre las tapas dobladas había una pequeña nota. 10 y 20, entonces, dijo Eric. Eso era lo que estaba escrito en el trozo de papel. Un mensaje de un contacto de Fedra. Así que el soldado que revisó mis documentos había logrado colar la nota. Y yo ni me había dado cuenta. Las patrullas se mueven con mucha frecuencia ahora, continuó Eric. No sé cómo lograste no encontrarte con nadie antes. Tuviste muchísima suerte. Ahora, después de todo este caos, el ruido no se apagará en mucho tiempo. Más guardias en las murallas, más gente por todas partes. ¿Cuántos soldados hay en el campamento? Pregunté. Unos 2000 soldados de Fedra. Perdieron mucho combatiendo a los infectados y siguen perdiendo más. ¿Recuerdas que te hablé de las barricadas? Las instalaron en el centro de Pittsburgh. Los infectados empezaron a salir a raudales de allí, y según las estimaciones más modestas, eran unos 40.000. Y la lucha continúa, dijo Eric. Las barricadas eran la única forma de detener las hordas masivas de infectados. Habían comenzado a lanzar ataques selectivos contra edificios, colocando explosivos y derrumbando pisos donde podían. En algún lugar usaron vehículos, convirtiendo a los camiones en bloqueos impenetrables. Consiguieron acordonar el centro de Pittsburgh, convirtiéndolo en una gigantesca prisión para los infectados. Se suponía que sería temporal, solo el tiempo suficiente para ganar tiempo, reunir fuerzas y luego despejar la ciudad. Pero, como siempre, lo temporal se volvió permanente. ¿Y qué? ¿Nunca lo cumplieron? Pregunté. Querían hacerlo. Incluso hicieron una incursión para conseguir más explosivos y estaban listos para lanzar bombas desde el aire. Pero algunas bases aéreas fueron invadidas por infectados, y el escuadrón enviado a buscar explosivos aparentemente se topó con una pandilla y perdió muchos soldados, dijo Eric. Entonces, la situación sigue siendo extremadamente peligrosa. ¿Por qué Fedra no se muda a un lugar más seguro? Pregunté. ¿Y a dónde ir? Otras ciudades no están mejor. Aquí lograron mantener una zona de cuarentena, y lo mismo en otras dos. En la costa este, quizá un par más. El resto de las ciudades ahora pertenecen a esos monstruos, dijo Eric. En los pueblos pequeños no cabe tanta gente, dije. Exactamente. No hay a dónde ir, respondió Eric. Por eso se quedaron. Ah, y oí hace poco, no sé si es cierto, pero supuestamente 2 generales iniciaron una pequeña guerra privada y destrozaron sus ejércitos en algún lugar del este. Los rumores corren por la radio, pero quién sabe qué es cierto ya. La radio era la única forma de comunicación que quedaba. La red móvil casi había muerto. Más zonas muertas cada mes. Torres destruidas, líneas interrumpidas, todo se había convertido en chatarra inútil. La comunicación por satélite ahora estaba solo en manos militares, que bloqueaban cualquier señal que no fuera la suya. La vieja era moría lentamente, disolviéndose en polvo. A nadie le importaba ya, y probablemente nunca le importaría. ¿Resistirá Fedra? Pregunté. Deberían. Aún tienen equipo pesado y munición. Pero eso tampoco durará para siempre. Por eso no estoy con las luciérnagas. Lo único que hicieron fue causar problemas y empeorar la vida de todos, dijo Eric. Finalmente nos acercamos a la reja. La cerradura seguía colgada de la puerta. Eric se acercó, metió la llave y abrió. Por cierto, ¿cómo lo abriste antes? Preguntó. Saqué mi ganzúa y se la mostré. ¿En serio? Dijo. Asentí. Tras cerrar la puerta, llegamos a las escaleras y nos detuvimos allí. Aún no era la hora. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Actividad mortal. En cuanto Eric subió la escalera y abrió la escotilla, el cañón de un rifle le impactó en la frente. Casi de inmediato, el arma bajó. Alguien lo agarró del brazo y lo ayudó a subir. Yo lo seguí de inmediato, listo para actuar en cualquier momento. Disculpa por la pistola en tu cara. Ya lo entiendes, no podemos dejar pasar a cualquiera, dijo el guardia enmascarado. La mayoría siempre llevaban la cara cubierta. Me pareció extraño, pero quizá les hacía sentir más seguros. Nadie los conoce, nadie vendrá a vengarse. Está bien. Entonces, ¿el trato sigue en pie? ¿Te busco esos discos? Preguntó Eric. Por supuesto, Ejemi, no olvides esa pequeña petición, dijo el soldado, un poco avergonzado. Por supuesto, asintió Eric. Esperen. Tengan cuidado ahí afuera. Incluso para nuestros escuadrones, las calles no son precisamente seguras ahora mismo, advirtió el guardia.
Lo tendré en cuenta, respondió Eric y seguimos adelante. Solo me relajé cuando nos perdimos de vista y entramos al edificio. Me detuve en la entrada, apoyado en la pared, viendo cómo se alejaba la patrulla. Miré el reloj y me di cuenta de que otra patrulla pasó unos minutos después. ¿Predecir una cuando sales de una alcantarilla? Imposible. No podemos permanecer visibles aquí. Tenemos que irnos, dijo Eric bajando la voz. Vamos. 4 clickers más adelante, dije. ¿Clickers? No estaban la última vez que vine, murmuró Eric. ¿Llevan uniformes militares?, respondí. De ninguna manera, ¿eso es cierto?, dijo dubitativo. Ya me lo explicarás luego, lo interrumpí. Algo crujió en el interior del edificio. Un ruido repugnante resonó por las habitaciones oscuras, como si algo raspara contra el hormigón. Tenemos que sacarlos. Si no, volver con la carga será demasiado peligroso. Solo tengo un cuchillo para emergencias, dijo Eric. Él es quien me llama afortunado. Cómo sigue vivo es un misterio. Oye, no me mires así, dijo Eric con una risa nerviosa. Hice una pipa con puntas afiladas y la guardé afuera. Haremos esto. Esperaremos a que se dispersen lo más posible. Luego derribaremos a 2 de ellos a cabezazos. Cuando empiece el ruido, distraeré al tercero, lo sujetaré y tú lo acabarás. Nos encargaremos del último cuando llegue, dije. Entendido, respondió Eric secamente. Luchar de cerca contra los infectados no era nuevo para mí. Si lo piensas, ya estoy a medio camino de ser uno de ellos. No es tan peligroso, aunque en cierto modo nunca he comprobado qué pasa si uno me muerde. Probablemente solo acelera el crecimiento del parásito. Entramos en la habitación. Les hice una señal con la mano. Espera. 4 de ellos se adelantaron, moviéndose lentamente, ladeando la cabeza mientras escuchaban. Cuando 2 finalmente salieron, nos movimos. Me quité la mochila y la dejé con cuidado en la puerta. Eric me miró, asentí. Vámonos. Me levanté de un salto y clavé mi cuchillo en el cráneo del que estaba más cerca. Arra, el sonido gutural y desgarrado resonó por todo el edificio, y otro grito de muerte resonó a un lado. Arranqué la cuchilla y aparté el cuerpo. El tercer chasquido se abalanzó sobre nosotros, y tras él, entre las sombras, apareció el último. Me dije a mí mismo. Aunque navegan por ecolocalización, conservan fragmentos de memoria de antiguas rutinas que aún siguen. Tropezó con mi mochila y me abalancé de inmediato, derribándola al suelo. Eric se abalanzó y le clavó la espada en la nuca. El último llegó casi al instante. Agarré el cuchillo entre los dedos y le lancé un golpe preciso y limpio justo entre los ojos. Se sacudió, se tambaleó 2 pasos torpes y luego se desplomó. Cuando finalmente se hizo el silencio, me acerqué, saqué el cuchillo y le di un par de golpes más para asegurarme. Vamos a revisar los demás, dije. Golpeamos los cuerpos unas cuantas veces más, asegurándonos de que ninguno de ellos volviera a levantarse. Había visto a estas criaturas actuar como si se hubieran desmayado tras una lesión, solo para levantarse más tarde como si nada hubiera pasado. El cordíceps recibía un golpe crítico, modificaba el comportamiento del huésped y redirigía recursos a la recuperación. No era solo un parásito. Evolucionaba constantemente. Nos encargamos de los clickers rápidamente. Si hubiera estado solo, habría necesitado trampas y mucho más tiempo para reducir el riesgo. Recordé ese golpe reciente en la cabeza y me sorprendí pensando. Tener un compañero en quien puedes confiar es una bendición. Quizás no debería estar solo nunca más. Sí, lo siento, amigo. Sigues siendo el mejor compañero. ¿Sabes? A veces me da mucho miedo, dijo Eric mientras se agachaba para recuperar el aliento. ¿Y si uno de ellos me muerde y me convierto en eso? Ya hay una sombra del parásito viviendo dentro de mi cráneo. Si mi cuerpo deja de luchar contra él, no tardaré en convertirme en el monstruo que acabamos de matar. Intenté no darle vueltas a ese pensamiento. Aferrarme al hecho de que sigo viva. Sigo siendo yo misma. Todos vamos a morir algún día, dije. Sí, sigamos adelante, respondió Eric, levantándose del suelo. ¿Mencionaste algo antes, algunos casos? Pregunté mientras seguíamos por el pasillo. Ah, cierto, dicen que retienen a los soldados mórdidos. No los matan, los enjaulan. Y luego les hacen algo en los laboratorios. He empezado a ver cada vez más de esos en las calles, ¿sabes? Los uniformados. Quizás los sueltan en los edificios a propósito, para que nadie entre ni salga excepto por la puerta principal. Pero lo que realmente me molesta es, ¿por qué les harían eso a sus propios soldados?
Aunque también he oído que son los que se negaron a seguir órdenes. Cuesta creerlo. Con todos sus defectos, no son monstruos. No así, dijo Eric, negando con la cabeza. Tal vez, fue todo lo que respondí. Llegamos a tiempo y dejamos atrás el centro comercial. Siguiendo la misma ruta, me dirigí a mi bicicleta para volver a la base y reagruparme. Deambular por la ciudad sin las armas adecuadas era demasiado arriesgado. Además, necesitaba recoger a Buddy. Eso solo haría que todo pareciera más seguro. Cuando llegamos al lugar donde había dejado la enduro, oí pasos rápidos y ansiosos. Me giré y apenas mantuve el equilibrio cuando Buddy me embistió con toda su fuerza. Justo había pensado en él, y allí estaba, como si siempre hubiera sabido dónde encontrarme. Normalmente lo dejaba solo 2 o 3 días, pero parecía que esta vez se le había acabado la paciencia. Se retorció y se acercó a mi cara, intentando lamerme por todas partes, como si temiera que volviera a desaparecer. Está bien, perdón por tardar tanto, murmuré, acercándolo más a mí. Ha crecido muchísimo, dijo Eric, acariciando con cuidado la espalda de Buddy. Entonces, ¿nos vemos en el lugar acordado? Sí. Necesito mis armas y los mapas, dije. A veces echaba muchísimo de menos la comunicación normal. Simplemente abrir un mapa en el teléfono, marcar un punto, trazar una ruta, llamar a alguien para quedar. Abrí mi mochila y saqué una golosina para Buddy. La devoró al instante. Debía de estar muerto de hambre. Nos separamos. Se suponía que las zonas cercanas eran seguras. El verdadero peligro empezaba a 1 kilómetro del campamento. Lo único que me asustaba eran las patrullas de Fedra. Pero si conocías la ciudad, sus callejones y sus rutas de escape, siempre podías escapar de ellas. Eric conocía estos lugares mucho mejor que yo, así que, sinceramente, probablemente yo sería el primero en meterme en problemas. Pasé la pierna por encima del enduro y arranqué el motor. Buddy dio un par de ladridos agudos, como si me ordenara moverme, y apreté el acelerador. Corrió tras de mí, sin quedarse atrás ni un segundo. Capítulo 16. Actividad mortal 2. Llegué a la base lo más rápido que pude y dejé el enduro junto a la entrada del pozo. Empujé la puerta y entré. Cruzando el estrecho pasillo, me quité la chaqueta y el equipo de protección, me quité el respirador y agarré una máscara de gas con filtros nuevos, ajustándomela a la cara con un movimiento experto. Sentado en la cama, metí la mano en la mesita de noche y saqué una jeringa de compuesto B. El fármaco se creó a partir de bacterias modificadas que atacan las células fúngicas, desgarrándolas y destruyendo el cordíceps y su red. En los laboratorios, lo refinaron para obtener algo menos destructivo. Mata el hongo, pero con menos violencia que la fórmula original. Menos mal que todavía funciona. Aunque cada vez que lo sostengo, una ansiedad familiar me sube por la garganta. ¿Y si algún día deja de funcionar? La primera vez que lo inyecté, fue directo al crecimiento de hongos en mi cráneo. Las raíces se separaron de mis nervios, devolviéndome el control. Mi cuerpo apenas aguantó los nervios y el tejido ardía como si metal fundido se derramara a través de ellos. Pero mi cerebro no murió. El cordíceps lo mantuvo vivo. Quemó el tejido, pero al mismo tiempo restauró funciones vitales. No para salvarme, sino para salvarse a sí mismo. Indirectamente, eso también me mantuvo vivo. Durante 1 año entero, me he estado envenenando a mí mismo y a la cosa. Esta simbiosis, este ciclo interminable de dolor y fuerza menguante, me mantiene suspendido en algún lugar entre la muerte y la vida. Pero es solo un alivio temporal. Sigue arraigándose más profundamente, apoderándose de mí poco a poco. Mi brazo izquierdo ya no me duele nada. Parece que secuestraron las terminaciones nerviosas, y simplemente ya no me llegan señales. Pero todavía puedo mover el brazo, lo que significa que aún no todos los nervios están infectados. El control sobre mí mismo es solo cuestión de tiempo. ¿Debería inyectarme el compuesto de nuevo? El dolor que sentí la primera vez, era insoportable. El solo recuerdo me estremece, como si la quemadura aún estuviera bajo la piel. Después de pensarlo, dejé la jeringa para emergencias y decidí simplemente controlar los síntomas. Recuerdo vívidamente ese día cómo el cordíceps casi me invadió por completo, cómo estuve a punto de desaparecer. Si vuelve a crecer, no lo dudaré ni un segundo. Usaré el compuesto. Pero no antes. Me puse de pie y agarré otro respirador, el de los filtros laterales. Revisé las correas, me lo puse y sentí cómo las bandas se apretaban en la nuca. Al acercarme al comedero de Buddy, vi que se había comido todo lo que le había dejado.
Había construido un pasadizo especial solo para él, un espacio estrecho por el que ningún humano podría pasar. Vertí comida fresca y apenas retrocedí cuando apareció, zambulléndose en el comedero con gruñidos de hambre y alegría. Mientras comía, fui a cambiarme. Me puse el equipo, ajusté las correas del chaleco, ajusté las bolsas y revisé las hebillas del arnés. Cargué granadas y cargadores de repuesto. Luego cogí otra mochila, una militar, más resistente, diseñada para soportar peso real. Abrí el armero y mi mano recorrió las culatas. Mi colección era pequeña. Solo 5 armas, pero todas fiables. 2 AR-15 idénticos. Un AK-47 que encontré en una casa con una caja fuerte. En esa misma caja había un viejo rifle de caza y un par de pistolas. Y por último, un M16A4 que le quité a un soldado caído. Me llevé los 2 AR-15 con silenciadores. El segundo era para Eric. Del cajón de abajo, saqué otra Glock. Por si acaso. Una vez equipado, sentí como si mi cuerpo hubiera ganado 10 kilos de más, pero ese era el precio de la supervivencia. Apagué las luces, cerré la base y me dirigí hacia Eric. En las afueras del distrito industrial de Pittsburgh se alzaba una hilera dispersa de vehículos blindados. El lugar bullía de actividad. Gente transportando cajas, sellando contenedores y revisando las marcas de la carga. Todos iban armados, desde calibres ligeros hasta armas pesadas. Los más imponentes eran 2 vehículos blindados de transporte de tropas, cada uno con una ametralladora calibre 12 montada en la parte superior. Los puestos de los artilleros estaban protegidos con placas de acero, protegiendo a los tiradores por todos lados. Y, sin embargo, ninguno parecía militar. Muévanse, muchachos. Tenemos que cargarlo todo antes de que esos payasos de Fedra nos descubran. Gritó un hombre desde lo alto de uno de los vehículos. Un cigarrillo ardía entre sus dientes, con una sonrisa burlona en los labios mientras observaba sus creaciones, la banda que había creado de la nada. Antes del apocalipsis, su grupo se escabullía como ratas, escondiéndose de los agentes federales. Pero una vez que las leyes se derrumbaron, prosperó. La libertad lo golpeó más fuerte que cualquier droga y comenzó a tomar todo lo que caía en sus manos. Al principio, solo atacaba las afueras del estado, evitando enfrentamientos directos con Fedra. Pero cuantas más armas y suministros reunía, más crecían sus ambiciones. Se sentía dueño de estos territorios. Quería poder real, poder indiscutible. Quería moldear las ruinas de esta ciudad para convertirla en su propio pequeño estado, con sus propias reglas y su propio nombre estampado. En este momento, el poder pertenece a aquellos dispuestos a tomarlo, dijo Sebastian Crow, sonriendo como si ya tuviera al mundo entero agarrado por el cuello. Había organizado redadas contra unidades de Fedra en más de una ocasión, confiscando sus vehículos, suministros y armas. Su poder militar seguía creciendo, mientras Fedra parecía impotente. Su escuadrón móvil, montado en los mismos camiones robados, escapaba fácilmente de cualquier persecución. Quienes intentaban perseguirlos siempre caían en trampas. Después de eso, cesaron todos los intentos de persecución. Ahora actuaban con total impunidad. Chicos, a las camionetas. Nos vamos. Gruñó Sebastián mientras subía a su pesado jeep. Otro hombre se sentó a su lado en silencio. Los motores rugieron al encenderse uno tras otro, llenando el aire de olor a aceite y escape mientras el convoy avanzaba por las calles de la ciudad. Salieron de Pittsburgh y siguieron por la autopista hasta llegar a las afueras. Pronto, el convoy llegó al aeropuerto. Secciones de la valla estaban rotas, reemplazadas por láminas de metal soldadas a toda prisa. En el edificio principal, las obras eran intensas. La gente corría entre los vehículos, algunos soldando placas de blindaje, otros cortando metal. Parecía que se preparaban para algo grande. Reforzar sus vehículos y fortificar sus posiciones. Sebastián eligió este lugar para su campamento precisamente porque el edificio era enorme, rodeado de amplios campos abiertos. Nadie podía colarse sin ser detectado. No cuando tenía 200 matones fuertemente armados bajo su mando. Jefe, comenzaron a saludarlo los hombres que estaban más cerca de él. Otro cargamento de botín, gritó alguien, y un murmullo de aprobación se elevó entre la multitud mientras la gente se reunía alrededor de los vehículos, inspeccionando con avidez el botín. Sebastián apenas echó un vistazo al botín y se dirigió al interior del edificio. Dentro, su equipo estaba disperso.
Algunos matando el tiempo con cartas, otros lanzando cuchillos a un blanco pintado toscamente en la pared, unos cuantos sentados alrededor de un televisor, entrecerrando los ojos ante la imagen parpadeante. Al adentrarse en el almacén donde guardaban todas sus provisiones, se detuvo. Su mirada se posó en una caja abierta repleta hasta el borde de explosivos. Así que eso es lo que Fedra tanto deseaba, murmuró Sebastián. Habían capturado a varios soldados durante esa incursión, y bajo tortura, los hombres revelaron el propósito de su misión. Cuando Sebastián llegó al almacén y lo vio con sus propios ojos, casi estalló de emoción. Había suficiente armamento para iniciar una pequeña guerra. Jefe, hemos preparado todas las cargas. Podemos volar sus barricadas, informó uno de sus hombres. Morirán por sus propias armas. Y nos daremos un festín con sus restos, respondió Sebastián. Lo sabía perfectamente. Aunque su gente atacaba con regularidad a las patrullas de Fedra, aún no estaban a la altura de los soldados en un combate real. Los profesionales tenían entrenamiento, disciplina y habilidad. A diferencia de esta gentuza, los soldados estaban dispuestos a luchar hasta el final, incluso en una situación desesperada. Sus matones, en cambio, huían a la primera señal de peligro real. Constantemente tenía que castigar a cualquiera que mostrara debilidad. Lo único que mantenía unida a esta masa era su fe. Fe en la victoria y en Sebastián. Cuando vio los explosivos por primera vez, consideró tender trampas y debilitar poco a poco a Fedra. Pero pronto se le ocurrió una idea mucho más audaz. ¿Y si usaba a los infectados? Esos monstruos encerrados, una vez liberados en un enjambre enorme, se dirigirían directamente al campamento. Allí vivía tanta gente. Solo faltaba hacer un agujero en la pared, y Fedra caería. Y al final, él sería quien gobernaría todo el estado. Suena bien, alcalde de Pittsburgh, Sebastián Crow. No, mejor gobernador de Pensilvania, Sebastián Crow, dijo con aire soñador, como si ya imaginara su nombre grabado en un edificio gubernamental. Suena bien, asintió con entusiasmo uno de sus hombres más cercanos. Lo sé sin ti, espetó Sebastián. Pasó la mano pensativamente sobre la caja de explosivos. Necesitamos gente que pueda colarse en la ciudad y colocar cargas en las murallas, dijo, mientras trazaba mentalmente la ruta. Envía a algunos. Que busquen la manera de entrar en la zona de cuarentena. Enseguida, respondió el subordinado y se apresuró a marcharse. En cuanto se fue, la sonrisa se desvaneció del rostro de Sebastián como si nunca la hubiera tenido. Al principio, reclutaba a cualquiera solo para aumentar su número. Ahora, entre su gente había muchos que no querría tener cerca, ni siquiera de pasada. Pero las ejecuciones sin sentido dañarían la reputación de su líder. Tenía un plan que resolvía todos sus problemas de una vez. Se desharía de la basura, fortalecería su poder y se glorificaría. Todas esas tonterías que les decía a la gente sobre libertad y riqueza eran solo palabras vacías.